Bienvenidos a Debate Inmobiliario. Hoy tenemos un programa con un invitado especial que tiene historia, que tiene marca, que nos va a contar cómo creció, cómo nació y ver un poquito para todos los corredores inmobiliarios que son nuevos en el sector, cómo se crece en una empresa de propiedades o una empresa inmobiliaria. Así que bueno, en un ratito lo presentamos. Bienvenidos a todos al programa. Desde ya muchas gracias porque cada vez estamos aumentando más la audiencia, la gente que lo ve, los mensajes que nos mandan. Acuerden que le pedimos a los corredores inmobiliarios que ven el programa que nos digan a qué temas les gustaría tocar, a qué invitados les gustaría tener. Y como siempre, estamos en épocas de elecciones, el 18-19 de octubre se eligen las nuevas autoridades del colegio y participemos, vayamos a votar. Ahora estamos en etapa de avales, hay 3 listas, pero bueno, participemos, seamos parte porque es la única manera que el colegio mejore, crezca y que podamos ganar todas las batallas que tenemos hoy en los últimos años. Así que siempre desde Marcelo Ponce y Debate Inmobiliario le pedimos la participación a todos los corredores inmobiliarios. Así que bueno, vamos a publicidad con nuestro auspiciante y volvemos y presento al invitado. Fiancor. La fianza de los corredores inmobiliarios. Te financiamos la garantía y el depósito hasta en 18 cuotas. No corras riesgos. Opera con corredores inmobiliarios matriculados. Conócenos ingresando a fiancor.com.ar. Fiancor, garantías para alquilar. Bueno, volvemos y voy a presentar a mi invitado. Hoy estamos con Luis Dodorico, que es presidente de Dodorico Propiedades Sociedad Anónima y tiene la matrícula 136. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien, muy bien. ¿Llegaste bien? Todo en orden, muy fácil. Conozco esta zona porque teníamos la inmobiliaria muy cerca, acá en la calle Kramer, al Sí, 2100. tenían 2. ¿Cuántas sucursales llegaste a tener? Nosotros llegamos a tener 5 sucursales. Después se fueron cerrando algunas. Ahora, por motivo de pandemia, se cerraron 2, una en la calle Kramer y otra en la calle Avenida La Plata, porque estaban muy cercas unas de otras y se podían, las otras oficinas podían albergar la gente que sacábamos de una y la pasábamos a otra. Luis, ahí te quiero hacer una pregunta antes de arrancar. Con este cambio tecnológico, con este avance de manejarse más con las herramientas digitales, ¿vos pensás, siempre todo este programa está basado en pasarle y darle información de gente con experiencia, con referente del sector, para todos los corredores, toda la gente, somos más de 8.100 y hay mucha gente que es nueva en el mercado, que sale de las universidades y arranca. ¿Qué pensás de las sucursales hoy? Si tuvieras que recomendarle a un corredor inmobiliario que recién inicia o que se está por abrir, ¿le recomendás ponerse un local o ponerse una oficina? Bueno, según la zona donde esté. Los barrios generalmente apetecen la idea del local, los que abren una oficina por primera vez, porque generan, es una persona que el local genera la posibilidad de tomar propiedades porque las 24 horas se está exhibiendo un cartel, sobre todo con los costos de la cartelería en vía pública, ¿no? Y esto mismo no sucede cuando alguien se dedica a oficinas, galpones o se dedica a otro rubro que puede ser también en barrios como Barrio Norte o probablemente también en country. No necesariamente se dice en oficina. Entonces, vos recomendás hoy que el que vaya a abrirse una inmobiliaria para vender propiedades residencial busque un local en lugar de una oficina. Si lo va a hacer en un barrio tradicional, como puede ser Caballito, Belgrano o puede ser hasta Almagro, Flores, generalmente la gente acude muchas veces por la tasación a la oficina. No digo que esto hoy, después de todo lo que se está viviendo en función de la técnica, vaya a ser un elemento fundamental, pero suma, no resta. Bueno, ¿cómo nació Dodorico? Porque es una empresa que tiene marca, que es reconocida en el mercado. Y bueno, ¿cómo fue? ¿Cuánto hace de esto? En los años 70, casi llegando a los 80, ya tenemos 40 años en el mercado. En principio estábamos los 5 hermanos Dodorico, después se fueron escindiendo. ¿5? 5 hermanos Dodorico. Actualmente ¿Estaban todos juntos? Todos juntos, sí. Estuvimos casi más de 30 años juntos. Te hago una pregunta, porque es curiosidad. Si te acordás, en esa época, porque hoy somos 8.100, sí. ¿Cuántas inmobiliarias había en Capital? Y no creo que hubiera más de 2.000, una cosa así. Ah, mirá vos. Sí. No, ha crecido mucho, sí. ¿Y 2.000 en un mercado de movimiento? ¿Había movimiento? ¿Había crédito? Bueno, en 40 años yo pasé todo tipo de cosas, desde pesos moneda nacional que había hasta después enseguida, muy pronto fuimos a los dólares porque era imposible trabajar en pesos. Ahí está, por eso es una pregunta que me gustaría, vos que tenés historia. ¿Cuándo empezó el mercado en dólares? ¿Cuándo vino la cosa de todas las propiedades, por lo menos en Capital Interior? Hay algunos lugares que venden en pesos, pero ¿cuándo fue que nació? Nosotros fundamentalmente
realmente en el mercado de Caballito pasó cercano a la época de las Malvinas, un poquito antes quizá. Ah, mirá. Ya en la época militar, Eso por exigencia. No recuerdo exactamente, pero en la época de los militares ya se vendían dólares. ¿Y era por exigencia del propietario o eran los inmobiliarios que llevaron al mercado en dólares? No, se dio una situación después de, sobre todo cuando se dio lo del Rodrigazo, después del Rodrigazo, vino una situación de que vender una propiedad, no sé, habría que venderla a 48 horas, y era imposible, no se podía escriturar. Darle un plazo de 30 días era lo suficiente como para quedar desvalorizado, ¿no? La gente solamente podía vender, me recuerdo una frase que era siempre, vendo si compro antes, si no, no vendo. Era una frase que era habitual esa, porque había que salir a buscar propiedades al que le podíamos vender para enganchar las dos operaciones. De ahí vienen las operaciones simultáneas, que quedó después igualmente, pero con los dólares no fue tan complicado. Pero eso nos traía una complicación a nosotros nos traía una complicación y al propietario le traía un riesgo inmenso. Bueno, entonces contanos, en los 70 los 5 hermanos iniciaron en un mercado de 200 inmobiliarias. En realidad empezamos con Caballito en esa época y después se abrió hacia Belgrano el mercado y bueno, ahí 2 de los 5 se fueron a Belgrano y 3 quedamos en Caballito. Nosotros vendíamos muchas obras de estrenar y usado. Estrenar, como en esta época. Sí, pero recuerdo que en esa época deberíamos tener alrededor de unas 60 obras, 50 obras. Ahora tengo un poco menos, pero seguimos teniendo obras, sí. Esas obras que se vendían con crédito y no existía el fideicomiso, era... Claro, se vendían con crédito y al mismo tiempo vendíamos nosotros muchos a inversores. ¿Al costo? Al costo, sí. Entonces era una bola que iba creciendo cada vez más porque los mismos constructores disponían de efectivo para seguir comprando lotes. Luis, esa diferencia, ahí me gusta una pregunta, te voy repreguntando. Sí, cómo no. Al costo y fideicomiso, esa diferencia que hubo en el mercado que vos viviste ambas, en obras al costo, en vender obras al costo y vender fideicomiso. ¿Qué me puedes decir de esa diferencia? Depende de los lugares. Por ejemplo, en la zona de Belgrano nosotros podíamos vender con un fideicomiso de por medio y no así en Caballito, porque tenían el temor. En Caballito las constructoras formaban sociedades anónimas en lugar de fideicomiso, porque para ellos quedaban atados a la figura del fideicomiso y si había algún problema no podían... ¿Pero había fideicomiso en esa época? No, en esa época lo que hacían era al costo. Cuando empezó el fideicomiso, a lo mejor me aceleré un poco, cuando empezó el fideicomiso la gente de Caballito no lo aceptó, porque ellos al comprar quedaban unidos a un tema judicial, se podía dar, si había problemas, y formaban parte. Con el tiempo después se dio la posibilidad de poder vender el boleto como si fuera un comprador común dentro del fideicomiso, pero hasta que no sucedió eso, no lo aceptaban en el mercado de Caballito. Y Luis Dodorico, si hoy tiene que decir entre boleto y cesión, o sea, fideicomiso, cesión o boleto de una sociedad anónima, ¿qué es lo más recomendable? ¿Qué es lo que hace más vendible a un proyecto y demás? ¿Ponerlo como fideicomiso o ponerlo como una CSA y hacer boleto, no cesión? A mí particularmente siempre me gustó más el boleto, pero la cesión es una cosa que si estamos dentro de un fideicomiso no queda otra alternativa, sobre todo si hay inversores que vuelven a revender, ¿no? Claro. No solamente inversores, a veces hay los mismos proveedores que pueden ser electricistas, gasistas, que por ahí se quedaron con una unidad y no se la quedan ellos, la terminan vendiendo, quizá son los que salen de la venta antes que se termine el edificio, ¿no? Luis, volvamos un poquito al tema de los 70, los 5 hermanos. Dodorico, que es D-O y las dos son con mayúscula. ¿Por qué? Porque lleva un signo gramatical que se llama apóstrofo. Habitualmente la gente le dice apóstrofe, pero apóstrofe es un insulto, viene de apostrofar. Yo todo esto lo sé porque tengo el apellido, ¿no? Pero lleva las dos mayúsculas porque es como si fuera l'Italia. L'Italia se escribe la L mayúscula y la I mayúscula, porque es una contracción del artículo con lo que sigue en italiano. ¿Te acordás? Es Dodorico y se pronuncia tal cual está escrito. Claro. ¿Y te acordás en esa época quiénes eran las otras inmobiliarias que estaban en la zona? De Caballito te pregunto, más que nada porque nacieron ahí. ¿Quiénes eran los otros que competían con marca fuerte o estaban fuertes en ese momento cuando ustedes arrancaron? ¿Te acordás? Y nosotros competíamos contra Tosel y Fuentes, contra Macero, que era... Macero. Una inmobiliaria que estaba en la calle Rosario. Sí. Mandel y Rosenfeld, era una sigla compuesta. D'Antonio y
Roberto D'Antonio, nosotros teníamos una buena amistad. Roberto D'Antonio había trabajado en Toseli Fuente y Galante era otra de las firmas. Nosotros yo formé parte de los primeros sistemas que fueron el Baico. El Baico, claro. Y después el BPC, que parece mentira, pero se llevaban los cassettes, nos reentregábamos los cassettes. Video computado, algo así. Video propiedades computadas. Sí. Allí estaba Weiser, que era de Belgrano, estaba Galante, estaban muchas firmas reconocidas. O sea que de esa época quedó. Eso fue el incipiente. Quedó Dodorico, Toseli ya no está, Macero, esa tampoco está. No. ¿Y D'Antonio, Toseli está? Sí, Toseli está, pero ahora... No la marca Toseli, está otra. Sí, quedó Toseli Fuente. Sí, quedó. Toseli Fuente está todavía Toseli. Está en la calle Rosario, ahora en estos momentos está por hacer una... D'Antonio también creo que está. Está, sí. O sea que quedaron casi de esas marcas, Galante todavía está. Galante está, sí. Pero yo lo que no... Era constructora aparte de inmobiliaria. Lo que yo noto que de todas esas que vos me hablás, Dodorico es la que está más presente todavía en el mercado. A Lepore, que Lepore... pero ¿estaba en esa época Lepore o vino después? Por supuesto, sí. Lepore estuvo junto, empezó al lado donde están ahora y nosotros después ampliaron ellos. Entonces Lepore y Dodorico son las que hoy por hoy como marcas, son las que más que están... y los dos empezamos en Caballito, ahí en esa zona empezamos a crecer en Caballito, porque Lepore también empezó a crecer en Caballito y después se amplió. Sí. Lepore creció mucho con la construcción y con el desarrollo y demás. Exactamente, sí. Y lo que te quería preguntar con respecto a esa época, el mercado de la producción, ¿viste? Los 200 inmobiliarios que vos hablás, competían, o sea, era mucho más. Ahora somos 8.000 para repartir un mercado de una cantidad de propiedades determinada, pero en ese momento la producción era mucho más fácil. No era tan fácil, o por lo menos no me resultaba fácil a mí. Yo era el que me dedicaba a toda la parte de captación. Y en esa época se hacían distintas cosas. Yo recuerdo que en una oportunidad contraté a una pintora y en una escuela del barrio hicimos una exposición, pero lo importante, más que la exposición, era lograr la penetración en el barrio. Claro. Y mostrábamos los pórticos y los frentes de las fachadas de las casas más importantes de Caballito. Eso lo promocionamos después en radio, lo promocionamos también, me recuerdo en un programa de Bernardo Neusta, de Tiempo Nuevo, lo promocionamos también. Y allí logramos penetrar en el mercado de casas, que en ese momento Toseli estaba antes que nosotros, y tenía bastante predominancia y nosotros no llegábamos a contactarnos. Bueno, a partir de allí regalamos más o menos unas 200, una especie de rotograbado del mercado de progreso en sus inicios, y la gente lo venía a buscar y empezamos a encontrarnos. Bueno, de allí se surgieron que hicimos cerca de 10 tasaciones, tomamos 2 propiedades, 2 casas y empezamos a... Marketing con el arte. Marketing, lo que está haciendo ahora SCUI, que es una firma muy importante que construye edificios en Caballito, también hace una especie de concurso con artistas para poner obras en el hall de entrada de los edificios. Claro. Es una buena idea porque se ayudan mutuamente las cosas y la inmobiliaria empieza a tener predominancia en el barrio. Es decir, claro, no, por supuesto. Porque era difícil en aquella época sacar el mercado de los que ya estaban. Claro, las tasaciones iban siempre a 2 o 3. Yo noto que sí, existen firmas muy importantes, pero... lograr que la gente solicite la tasación no es tan complicado como en aquella época. Bueno, y ahora vamos del 70 a ahora, con la misma pregunta. Hoy ustedes también están dentro de una zona, creo que ya están, me dijiste, zona norte. Estamos también en la zona de Belgrano, Palermo y Cañitas. Listo. Y ahí ya hoy tienen una competencia mucho más grande, de las cuales hay inmobiliarias que son medianas o unipersonales. Tu empresa está dentro de la estructura más reconocida del sector, pero después tenés inmobiliarias medianas o unipersonales. Ese nivel competitivo en la producción, ¿cómo lo vivís? Bueno, más allá que la gente de ya la marca... Yo siempre digo que cuando uno tiene marca, las tasaciones las tiene más aseguradas. Sí, a nosotros nos llegan las tasaciones, pero también luego de tasar, la tasación no es la captación directa. Uno tasa y está expuesto a llegar a un acuerdo con el valor. Fundamentalmente la forma más sencilla de tasar es tasar el valor más alto, uno lo tiene seguro, pero no es lo adecuado. Bueno, nunca lo hicimos. La política, ¿cómo tasa Dodorico? O sea, porque viste que lo que hablamos es que la tasación también la pueden hacer 2 o 3 más y a veces tiran para arriba es la pelea por la producción, la pelea por la mercadería, ¿no? A mí en tasación siempre me pareció que hay 3 valores. El que quiere el vendedor, el que quiere pagar el comprador y el que tasa el tasador. Ese es el valor del medio para mí. Nosotros estamos en el valor del medio.
Si yo cuando voy a tasar una propiedad coincido con el vendedor, seguramente tasé alto. Y si coincido con el comprador, tasé bajo. Claro. Entonces, nosotros conocemos bien ese valor y a veces hay colegas que tasan un poco más alto, yo no lo critico, pero se degenera el mercado. De hecho, cuando el mercado se debe regularizar rápidamente, como en épocas actuales, porque si no la venta se hace muy dura, tasar correcto es una de las formas de poder llegar a... Hoy lo que se vende es lo que está en precio. Porque después cuesta, la gente no entiende la degradación de hablar de ajustar el valor, a lo mejor en un 10, en un 15, en un 20%. Ahí te quiero pedir tu opinión. Sí. O sea, estamos de acuerdo, en función de lo que dijiste recién, que hay un valor de absorción de mercado, que es el precio que fija el comprador. Que eso de alguna manera... No estoy tan de acuerdo con lo que fija el comprador, es múltiple, pero bueno, pongamos que el comprador es el que tiene dinero en épocas duras. Exacto, bueno, el que hace la contraoferta, porque estamos en un mercado de contraoferta. Hoy estamos en un mercado de contraoferta. ¿Esa contraoferta hoy la estás viviendo en qué porcentaje? Nosotros la vivimos casi a veces hasta un 25% menos, y nosotros consideramos que el mercado bajó antes de la pandemia entre un 15 y un 20%. Igualmente, ese porcentaje hay que tomarlo con mucho cuidado, porque ese porcentaje se aplica generalmente al metro cuadrado vendible. Y el metro cuadrado vendible no es una tasación. La tasación requiere primero presenciar y ver el inmueble. Y hay inmuebles que tienen, por ejemplo, una esquina tiene una distribución diferente a un lote de 866. Se pierden menos metros en pasillos. Entonces, si uno habla de metros, no es lo mismo 100 metros en una esquina que 100 metros en una propiedad entre medianeras. ¿Pero estás hablando para construcción o de usado para venta de unidad de usado? De usado también. Si yo voy a tasar un usado que está en una esquina y me proponen 100 metros, a lo mejor en 80 metros ya tengo un buen cuatro ambientes. Y por ahí en 80 metros, en un edificio entre medianeras, no tengo un buen cuatro ambientes. La cocina es chica, uno de los dormitorios es muy chiquito, y en una esquina lo mismo te sucede cuando uno tiene un living. Un living longitudinal no es lo mismo que transversal, es decir, si uno tiene hacia la calle la medida del living más larga, es superior a tener 3 metros. Y en función del tema que hablamos del precio de absorción de mercado y el precio que quiere el propietario y el que vos ponés, teniendo en cuenta que hay una contraoferta de un 25, un 30, ¿cuál es del valor que tasás al valor de publicación, que antes no era tanta la diferencia? O sea, si yo sé que me van a contraofertar el 30, si taso en 100, ¿qué tengo que publicar? ¿En 130? Esa es mi pregunta. No, nosotros estamos tasando y publicitando muy cercano al valor de tasación. ¿Y la contraoferta? La contraoferta generalmente viene de un 25 y nosotros cerramos entre un 15 y un 20, pero eso está hablado con anterioridad con el vendedor. Es decir, el vendedor sabe que el mercado, va a haber una contraoferta entre un 15 y un 20%. Claro, hoy ayuda mucho porque los medios ya están comunicando una baja en el mercado y la gente escucha, ve, lee. A veces estoy un poco de desacuerdo con eso porque está todo muy atomizado y no se sabe bien. Yo quiero creer que entre un 15 y un 20% es la realidad. De hecho, porque estoy cerrando operaciones en esta época, que dura, estos días he cerrado algunas operaciones, y cerramos en esos valores, ni mucho más ni mucho menos. Contraoferta del 30, negociación para negociar en un 15. Entre un 15 y un 20 también. 20%. Depende también que cada barrio tiene su núcleo, su lugar mejor del barrio, claro, y su periferia. La periferia a veces es donde nos lleva a obtener mejor valor para el comprador que para el vendedor a veces, pero el núcleo se mantienen mucho más los valores. A veces las contraofertas son grandes como en otro lado, pero el punto de cierre puede ser un 10% menos. Por eso decía, depende de cada inmueble y de la ubicación del inmueble, la distribución, la orientación, la antigüedad, el estado general del inmueble, y hoy pesan hasta las expensas. Claro. Luis, y en el tema de vos decís valor de publicación en la negociación, de las 4 bases inmobiliarias que teóricamente serían la producción, la venta, hoy el marketing, que es importante, que entra publicidad, marketing, y el cierre, la negociación, todo lo que viene con la última parte y demás. De las 4, ¿cuál es la que vos te gusta más? O sea, la que vos te sentís más cómodo y te gusta... Yo toda mi vida me centré en Dodorico, por eso éramos 5. Yo me centré toda la vida en la parte de captación. O sea, vos sos el productor y el tasador de todos los hermanos. Yo fui tasador en Caballito, conozco, no digo el 80% de las propiedades, pero el 60% las conozco. Bueno, te hago una pregunta y si te animás me la contestás. Viste que cada productor, yo asesoro muchas empresas y dentro de las empresas asesoro a los tasadores, a los productores, a los vendedores, y que cada uno de cada 10 tasaciones que le toca tiene una capacidad de captación. Que la captación no es solamente el valor, sino también convencer
a que te den la propiedad, te la autoricen y te den la propiedad a la venta, porque competís con otras marcas. Entonces, bueno, normalmente hay un porcentaje de cada 10 tasaciones que le damos a distintas empresas, tengo un número yo. Luis Dodorico. Sí, está bien, Luis Dodorico. Va a tasar 10. ¿Cuántas toma? Yo en mi época de bastante movimiento tenía casi un 70% de efectividad. Pero era porque me ayudaba mucho también el nombre. No, la marca ayuda. No, pero el nombre, que el que iba a tasar era un Dodorico. Al ser 5, teníamos la posibilidad de distribuir. Y yo me dedicaba, a veces en el día veía 10, 15 propiedades, las veía todas yo. O sea que vos recomendás que el que sea corredor inmobiliario o sea dueño de una empresa de marca hoy por hoy, a veces... Siempre gana el hoy titular. Por hoy yo dirijo 2 o 3 tasadores, mi hermano también, entonces, pero a veces aparecemos en el mercado para comparar, para hablar. Sobre todo, una de las cosas muy importantes que hay en la captación, el tasador tiene que ir a tasar y no puede ni hablar ni de política, no puede estar de mal humor, es preferible que se vaya. Pues es que no hay muchos cursos de tasación, de producción, no digo de tasación. ¿no? Tasaciones hay muchos cursos, pero cursos de producción, de enseñarle al corredor a la venta personal, a qué decir, qué no decir, cómo manejarse. Hay conversaciones que son dificultosas, no sirven, porque suele darse que, bueno, una de las formas mías era dar el precio el mismo día. Hay gente que no da el precio el mismo día. Después ahora hay mucho la tasación escrita. Sí, yo las tasaciones las respondía, luego las daba escrita y todo, pero el valor tenía que merodear el número en la conversación, porque la gente lo pretende, lo necesita. En el momento. Claro, y hay formas de tener que decirlo, y a veces entonces, vos no estás decirlo. A favor del sistema de tasación por comparación de antecedentes. Sí, nosotros nos manejábamos con el CIPC, pero... Particularmente yo era un propio CIPC. Claro, porque vos tenías toda la información. Yo entraba y no hacía falta. La comparación la hacías vos mismo con tu propia mercadería. Hoy mismo no necesito medir una propiedad para saber cuántos metros tiene. Mientras voy caminando con los dueños, ya sé cuántos pasos di y miro al frente y ya sé cuántos metros tiene. Pero era otro el tema. Yo apuntaba a que a veces me ha pasado a mí, de amigos que tengo, que me dicen, llamé a un tasador y me empieza a contar que está todo duro, que no se vende nada y todo, y me quedé pensando si vale la pena ponerlo en venta. Es decir, esa conversación es la antipromoción. Lo negativo, claro. Claro, no conviene una situación así. Y la gente se adapta mucho a la conversación del primer día, les queda grabado el primer día. Lo que compra el primer día es lo que compra. Y porque compra todo, compra la imagen del que fue, el que fue no puede ir apurado, no debe pasársela ahora. Una gran ventaja para el que va es que llegue tarde el que convocó la tasación, porque entonces uno se disculpa el que llega tarde y uno le da una tranquilidad y le dice que se quede tranquilo, que no hay problema. Es una manera de empatizar rápidamente, ¿no? Luis, y de los hermanos, vos ya me dijiste que dentro de la producción se ve que tenías el 70, o sea que estás calificado. Los otros, ¿quién era el buen cierre, si te animás a decirlo? Lo digo así sin dudar, Héctor Dodorico. Ah, mira vos. Sí. Un amigo, Héctor. Sí, Héctor fue presidente del colegio. Fue presidente del colegio. Hoy está fuera de Dodorico, pero tiene su propia oficina. Sí. Pero él tenía una capacidad. Hoy casualmente al mediodía estaba hablando con uno de mis vendedores y estaba explicando que Héctor tenía muy, muy buena capacidad de cierre. Es abogado él. Es abogado, pero fuera de que fuera abogado, él en inmobiliaria le colgó el título. Es decir, él se manejaba con otros parámetros, tenía imposición. Luis, vos sabés que yo estuve asesorándolo a Héctor y en un momento él me cuenta cómo hacía las conformidades de reserva. O sea, que él, más allá de conformar y reforzar, después lo que hacía es la notificación fehaciente de la conformidad por parte del comprador, que se notifique. Y que eso, teóricamente, le daba un valor jurídico para, en el caso de que se retire, no tener que tener retención indebida. Yo le pregunto, le digo, pero escúchame, eso es espectacular, ni yo lo sabía de esto de la notificación. O sea que, ¿y esto por qué no se lo trasladamos al corredor inmobiliario para que lo sepa? Los chicos nuevos no saben. Hicimos una charla, él y yo, Héctor y yo, en un salón, auspiciada por una marca en ese momento, vinieron más de 250 corredores a ver la charla de Héctor hablando de reserva, conformidad y notificación de conformidad. Fue espectacular eso. Todo está en el código, pero aparte de eso no sé. Yo a veces cuando veo una reserva y la miro y veo un montón de defectos y los vamos tratando de... Que después se pagan ante una mala negociación por problemas que pueden pasar. Cuando se toma una reserva no se piensa en que es lo que se pactó en ese momento y
la etapa preliminar al boleto. Claro, es una reserva de referéndum. Sí, es el referéndum, pero después se puede conformar. Sí. Al Ahí entra la conformarla se negociación. convierte- Es la capacidad de Héctor Claro, entre el comprador y el vendedor de lograr la Sí. conformidad y después no. Ahí es cuando él notificaba y se aseguraba la operación. Exactamente. Otro de mis hermanos también que estaba muy bien en el cierre es Carlos Dodorico. Él es el que está en Carlos Dorique. Carlos Dodorico está ahora en Belgrano también, Belgrano. en Belgrano. Y Miguel está en Caballito en otra oficina propia. Es decir, nosotros nos fuimos abriendo, pero como toda empresa de familia, que a lo mejor a veces necesita, y yo aconsejaría al que tenga una empresa de familia asesorarse con anterioridad, porque después pasan los años y uno se divide, es una pena. Nosotros afortunadamente no perdimos el nombre porque es el mismo. Claro, ¿no? porque todos No era un teóricamente nombre se mantuvieron. Claro, no era un nombre de fantasía, entonces no hubo una pelea por eso, ni tampoco nos separamos peleados, pero significó un buen avance para darnos cuenta también que estuvimos muchos años juntos y éramos ejemplo en estar juntos, pero la decisión es algo que no se puede dar porque influye mucho de los puntos de vista, uno va creciendo y a lo mejor el otro se dedicaba a un Bueno, tema. pero perdieron al mejor productor cuando se separaron. No, bueno, pero también perdimos el que cerraba. El que bien. cerraba. Bueno, pero en realidad a Héctor yo le llevaba bastante trabajo para cerrar. Claro, porque vos tomabas la mercadería y después la tenía que vender y Sí, cerrar. sí, sí. Nosotros hicimos un buen trinomio en Caballito, Héctor, Miguel y yo. Miguel funcionaba muy bien, se ocupaba de todo lo que era la parte administrativa y comercial de la Que son los oficina. tres que arrancaron, que son la Sí, marca está ahí. En Ahí, esos sí, tres. Sí, sí. No, nosotros arrancamos los 5. Lo que pasa es que inmediatamente después se abrió la oficina de Belgrano. Pero ahí, sin querer, por ser 5 familiares, logramos bien dividir, que esto es lo que yo le quiero decir a la gente joven, dividir en una inmobiliaria, como vos lo explicaste muy bien, las 4 formas para llegar a un cierre de una operación. La captación, el marketing, el cierre y una más que creo que me dijiste. O sea, la transacción. producción, venta, marketing y negociación. Exactamente. Eso, si se pueden lograr en distintas cabezas y a su vez si la empresa va creciendo, cada uno que sabe bien esos temas los va derivando. Bueno, ¿y qué opinión tenés con respecto, bueno, vos me dijiste en 200, en los 70, competían 200 empresas, ¿y cómo vos ves hoy el tema de 8.000? Y teóricamente las universidades siguen sacando gente nueva, que la gente que sale de las universidades lo que tiene es que tiene mucha teoría y poca práctica, y no conocen del negocio, no han vivido el negocio, no tienen la experiencia del negocio, y bueno, pero son competidores que salen al mercado. ¿Qué opinión tenés con respecto? Yo, con referencia a la problemática que hay en el mercado, que es el costo de todo vendedor de inmobiliaria, porque vendedor, tasador, lo que sea, llevan un costo básico que nosotros los tomamos como empleados, aparte de productores, vendedores. Eso hay una vieja pelea que se está dando con algunas empresas internacionales. Con las franquicias. Con las franquicias, porque los franquiciados no sé cómo harán, porque la verdad que no entiendo. Nosotros, yo no puedo tomar una persona. Bueno, ahora empiezan a tener los problemas porque tienen juicios igualmente. Sí, están complicados. Pero yo, sin pensar en el juicio, nosotros cuando armamos una estructura de negocio, sabemos que tenemos un costo del SUS, que es la seguridad social, un costo de un básico correcto, porque si no la gente no puede trabajar, porque el vendedor de inmobiliaria cumple 2 funciones, el de vender y hacer tarea administrativa al evacuar las dudas hacia la oficina de las preguntas de las propiedades. Sí, No todas son ventas. la imagen de la marca. Claro, no todas son ventas. Y en épocas como esta, donde se complica tomar muchos vendedores, el hecho del nacimiento de inmobiliarias más chicas son como una especie de vendedores con un mayor costo porque compartimos, pero en momentos, ahora y siempre tendría que ser. La inmobiliaria, yo me acuerdo de un gran inmobiliario, Eduardo Hakim, que él decía que vendía y compartía, porque compartir era ganar cuando estaba en el BPC. ¿Vos creés en el mercado de compartir? Yo creo, y yo pongo todo lo que tenemos de las propiedades. ¿Cuánto comparte Luis Dodorico? Nosotros compartimos la mitad de la comisión compradora. ¿El 2%? Es el 2%. Bien. Sí. No, y lo compartimos de todos lados porque consideramos que, y lo aprendí desde muy jovencito, porque Hakim decía poner los edificios, que a veces pueden tener una comisión menor que un usado, y yo digo los edificios, pero él me decía, si vos vendés un edificio más rápidamente porque te vendieron reponés más la la mitad de las posibilidad unidades, claro, y reponés y pones el otro. desarrollador hace otro. Así lo entendí yo. Acelerar procesos de preventa, Exacto, le llamo yo. esto- Abrir el juego, compartir y lograr que otras empresas chicas, inmobiliarias Claro. chicas que no tienen acceso. Eso me gusta de los grandes. Y eso me gusta lo que está diciendo. Que los grandes, que son los que tienen posesión de las desarrolladoras, Claro. de los desarrollos, puedan abrir el juego a compartir la mitad del 4 para que los chicos
puedan generar ventas de sobre hecho, cosas que no pueden tomar a la hay venta. muchos jóvenes que se han recibido y que conocen mucho el tema y han puesto, con lo que cuesta por abrir una inmobiliaria, y yo les abro la puerta enseguida porque nosotros tenemos más ventaja de captar por el nombre. ¿Y qué gano si las tengo y no las puedo vender? Ay, Luis, te quiero hacer una pregunta. Vamos a analizar que hoy Dodorico abre una sucursal nueva o 10 sucursales nuevas porque el mercado está mejor y tiene que decidir qué tomar para vendedores. Vendedores con experiencia en otros rubros, pero vendedores que vienen de otros rubros, de otros mercados, o estudiantes o corredores inmobiliarios matriculados que teóricamente hoy no pueden mantener su estructura porque lamentablemente está complicado. ¿Qué tomaría Luis Dodorico? Yo tuve todo tipo de vendedores. He tenido hasta vendedores de autos usados que son los más difíciles de domar, ¿no? Pero para mí sigo pensando que el vendedor nace, no se hace. Y si alguien que no tiene capacidad para vendedor puede tener otras capacidades dentro del rubro inmobiliario, captar, buscar otras cosas, pero el vendedor tiene que tener una empatía diferente. ¿No? Sí, es que ser empático, no existe por más que se reciba de lo que se reciba. ¿No? Ahí estamos de acuerdo. Yo fui profesor de la carrera de la universidad y siempre le decía que, le digo en todas las capacitaciones, o cuando me tocan los chicos jóvenes, que más allá del negocio inmobiliario, más allá en la producción o en la venta, más allá de la venta del servicio, de la venta de la propiedad, hay que venderse uno. Y esa empatía no la tienen todos. No, bueno, por eso y en este negocio es muy importante. Yo soy capaz de enseñarle todo. Yo puedo tomar gente y en este momento se está mirando mucho personas entre 50 y 60 años, que no pasa solamente acá. Mi hija trabaja en un banco importante en Londres y ya empezaron hace tiempo a tomar gente con experiencia. Bueno, hay una película que creo que se llamaba El Pasante, con De Niro, y él es un hombre de unos 55, 60 años, retirado, y aporta muchísimo a la nueva empresa, como gente muy joven, porque es bueno que haya entre gente joven alguna persona más grande que le pueda dar consejos de conocimientos anteriores, ¿no? Luis, ¿cuándo hay un curso de producción y tasación para los corredores inmobiliarios con tu experiencia? Cuando vos quieras, no hay ningún problema. Vos sabés que acá se comprometió, y Uri conmigo, ya lo escuché a hacer un curso de... Él ha encontrado en las redes un formato interesante para poder aumentar las consultas y no dependen tanto de los portales que están tan caros. Entonces, la mitad de lo que teóricamente genera consultas ya le está viniendo por redes, por Instagram y demás, que eso es importante, porque hoy están carísimos los portales. Y después estuvo el arquitecto, también hablamos de un curso para los corredores por respecto al cambio del código. O sea, hoy hay mucha propiedad casa que vale más como terreno que como casa, porque el cambio de código cambió la regla del juego y eso es interesante que el corredor lo sepa. Y ahora tengo otro curso, entonces... Producción, que es importante porque no hay muchos cursos, de cómo venderse, de cómo, no la tasación en sí, el valor, sino cómo generar el sí del propietario y la firma de la autorización y pagar el 3%, que eso tiene que ver más allá con el valor, también con la empatía o con la capacidad de venta del servicio o la marca. Influye todo, desde tener los zapatos lustrados hasta estar bien peinado, sí. todo influye, porque uno está observado, generalmente se sienta en la mesa de un living. Y lo más importante, que uno esté invadiendo el hogar de otra persona. Distinto cuando uno va a tasar una fábrica, va a tasar un local, pero cuando invade la privacidad de una familia, el que viene tiene que ser muy delicado, no debe apoyarse en ninguna pared, no debe hacer gestos o movimientos bruscos que pueda tirar algo, romper algo. Sería lo peor entrar y romper algo en una casa. La empatía también, una vez me dijo, no voy a decir el nombre, pero un importante inmobiliario que produce, que también como vos era muy bueno y muy efectivo en la producción, que me decía, yo antes, cuando iba a la producción, tenía que encontrar, mirando cuadros, mirando cosas, de qué temas tocar para poder romper el hielo en la primera etapa más. Ahora, con la tecnología, entro al Instagram y ya voy con todos los datos, de qué partido, de qué fútbol es, qué le gusta, qué no le gusta, qué se dedica, todo. Ya voy con mucha más información a la tasación. Y una de las cosas que yo busco en mi oficina, yo tengo un grupo Dodorico, que son toda la gente que trabaja, y todos aportamos algo. Yo soy un poco noctámbulo y hay veces que estoy buscando cosas en internet y todo lo que encuentro, por ejemplo, las mejores mansiones de Buenos Aires, los nombres, yo siempre digo, tienen que saber los nombres de los constructores famosos, porque para poder hablar hoy con un comprador tienen que tener un buen discurso, tienen que conocer del tema. No puede ser alguien que esté vendiendo propiedades y que no sepa dónde queda el obelisco. ¿Hay diferencia entre un productor y un vendedor? O sea, en la venta del productor, la venta del servicio. Hoy está todo muy mezclado y lo mezclaron las franquicias justamente. Es productor, vendedor, hacedor, tasador y
y rematador. Todo y hay junto. diferencias. Bueno, y encima rematador no es vendedor y no pueden vender, porque la mayoría no son, la mayoría de la gente que trabaja son gente que tomaron, los asesoran, pero no son corredores. Dodorico tenía separado eso, vendedores por un lado, productores por el otro, o sea, productores, tasadores. Sí, los productores dependían de mí y los vendedores dependían de Héctor en su oportunidad. Y yo recuerdo que, claro, para mí un vendedor en una oportunidad como anécdota me decía, ando bien, ¿no? Yo le decía, estás muy bien, cada día mejor. Y un día Héctor me dice, lo tengo que echar. Entonces él me dice, pero usted me decía que estaba bárbaro. Sí, como imagen, decía yo, porque para mí la imagen era lo más importante, la cantidad de ventas es el otro problema. Bueno, vamos a ir a la última preguntita y con esto te agradezco mucho que hayas venido. Es el tema de la tecnología. ¿Cómo se lleva Luis Dodorico con la tecnología? Me llevo muy bien porque tuve la suerte de ser un tipo que le gusta todo lo que es técnico, el teléfono. ¿Pero lo manejás vos? Lo manejo todo yo, sí. No, el teléfono lo manejo. No, la tecnología. Sí, yo tengo 67 años y me encanta manejarme. Por eso ¿Tenés CRM? Tengo CRM. ¿Manejás el CRM? Sí, desde ya. ¿Cargás las propiedades? No, yo no cargo las propiedades, pero me refiero... Pero sabés cargarlas. Con mi teléfono lo destripo, hago lo que sea, puedo hacer cualquier cosa y conozco, me manejo con la gente, sé enviar, recibir. Fue una cosa que se me dio y soy muy buen profesor para mi esposa, por ejemplo, que no sabía ni tocar una computadora. Lo importante es no tenerle miedo a estos recursos. ¿Y Luis Dodorico tiene la familia que está ahí o cómo viene el futuro? Nosotros estamos en este momento cada uno en cabeza de cada inmobiliaria, uno de los dos hermanos, Jorge y yo, y después tenemos colaboradores que ya... ¿Sobrinos, hijos? No, son gente que trabajaron con nosotros. Ya hay gente que estamos la segunda generación, ya renovamos gente entre 30 y 50 años y hay gente de 50 a 70 que ya se fueron. Y no obstante, los que se fueron, algunos quedan en contacto con nosotros por ese tema, la producción del que se fue. Y compartir. Y la producción del que se fue. El que se va de una inmobiliaria siempre tiene posibilidad de traernos una propiedad. No digo de vender, pero hay que tener muy en cuenta la gente, sobre todo en el caso nuestro, que todos se fueron bien, no hay ninguno con ningún juicio. Entonces quedamos siempre vinculados para la producción. Es un tema de producción importante. Bueno, igual ahora ya cuando hablamos de enseñar, vamos por el curso con Luis Ponce y Luis dando un curso. A mí me gusta también el tema de la producción. Yo desarrollo sistemas de captación, enseño sistemas de captación. Quizá yo no lo tenga tan tabicado como lo tenés vos, pero... No, pero juntos podemos hacer y trasladarle a los corredores buena información. La última pregunta. Si Luis Dodorico no hubiera sido corredor inmobiliario, martillero, ¿a qué se hubiera dedicado? Vos sabés que me hubiera gustado mucho la publicidad. Soy un publicista renegado que no pudo. Me encanta, de ahí viene mi idea de captación. Yo captaba mucho ligado con frases publicitarias. Claro. He tenido muy buenos aciertos con muy buenos trabajos publicitarios. Yo estudié publicidad, la licenciatura, cuando tenía 20 años, y de ahí fui al mercado inmobiliario. Al revés está, sí. Y al ir al mercado inmobiliario utilicé lo que aprendí en publicidad, de marketing, publicidad, para desarrollar sistemas de captación y de producción. Fui gerente de producción de muchas empresas cuando era joven. Pero la publicidad sirve mucho para el inmobiliario. El inmobiliario tiene que tener conocimiento de publicidad. Sí, sobre todo la publicidad que uno hace en inmobiliaria no tiene que ser contraria a los colegas, tiene que tener una pureza muy grande. Ahora igual tenemos un colegio que regula... No, pero fuera de eso tiene que tener mucha pureza, porque la gente se fija mucho Yo recuerdo un aviso de una inmobiliaria que no existe más, que se llamaba Moretti, que había un día tomado una página inmensa y en un aviso chiquito así dice, si nos sobra el dinero para poner esta página, ¿se imagina? Pero todas esas empresas terminaron mal. Bueno, ese aviso es un aviso terrible, porque la gente dice, ¿esto qué significa? Son empresas que estuvieron un tiempo y después desaparecieron. No son como la tuya, como las marcas que se quedaron y perduraron. Bueno, te comprometo entonces primero a esto del curso, lo vamos a hacer, y yo te agradezco mucho que hayas venido al programa. No, muy amable, muchísimas gracias por tu invitación. La publicidad esto nos unifica y la producción también, así que vamos a hacer un buen curso. Bueno, te quiero dar un obsequio, en este caso de Fiancor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y si querés, sentate y darle un último... A los corredores, a los jóvenes, a los que están mirando este programa, si están pensando que algún día van a ser una gran inmobiliaria como la tuya, ¿qué cortito que le podés decir a esa cámara? Sí, muy corto. Primeramente que traten de unirse con las otras inmobiliarias que ven más grandes, porque el concepto actual es compartir. Y una de las cosas más importantes es levantarse a la mañana y ser honesto y correcto, les va a dar una puerta para hacer muy buenos grandes negocios. Bueno, Luis Dodorico con nosotros, te agradezco mucho, Luis. Gracias. Y vamos por el curso, ya de alguna manera nos vamos a poner de acuerdo y lo vamos a seguir promocionando. Y nosotros nos vemos en el próximo programa de Debate Inmobiliario.
Hasta la próxima.